Buenas noches, bendiciones. Hola, hola a todos. Igualmente, Dios los buenas noches. bendiga. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos permites poder reunirnos, Señor. Es una bendición el poder estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, nuestros corazones sean edificados a través de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a toda la iglesia que representamos. Te rogamos una vez más, Señor, háblanos a través de tu bendita palabra. Edifica nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para ser tus hijos, Padre, de la forma en que tú quieres. Exhórtanos, Padre, a través de tu palabra y ayúdanos en las tribulaciones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. ¿Cómo les fue en la lectura del segundo capítulo de Reyes? Bien. Muy Bien, no bien. deja de ponerse interesante, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver capítulo 2. Vamos a poner mucha atención. Número uno, las últimas instrucciones de David a Salomón. Está del versículo 1 al 4. David, permítanme, David exhorta a Salomón a obedecer la ley del Señor, dejando claro que el éxito del reino dependerá de su fidelidad a Dios. Número 2. Asuntos pendientes de justicia y lealtad. Versículos 5 al 9. David recuerda a Salomón las acciones de Joab y Simei, indicando que el nuevo rey deberá gobernar con sabiduría y justicia. Número 3. La muerte de David y el inicio del reinado de Salomón. Versículos 10 al 12. Con la muerte de David concluye una era. Salomón se afirma como rey, cumpliéndose la promesa divina sobre la sucesión. Número 4. La petición imprudente de Adonías. Versículos 13 al 25. Adonías solicita a Abisac como esposa, lo que se interpreta como una amenaza política para el reino, y es juzgado por su persistente ambición. Número 5. La destitución de Abiatar y la fidelidad sacerdotal. Versículos 26, 27 y 35. Abiatar es removido del sacerdocio, cumpliéndose la palabra del Señor sobre la casa de Elí, y Sadoc es establecido en su lugar. 6. El juicio final sobre Joab y Simei. Versículos 28 al 46. Salomón ejecuta justicia sobre Joab y Simei, consolidando su reino y demostrando que su gobierno se afirmaría en orden y obediencia a Dios. Muy interesante, ¿verdad? Llegamos al final de la era del rey David. Vámonos punto por punto. Primeramente, las últimas instrucciones de David a Salomón. David exhorta a Salomón a obedecer la ley del Señor, dejando claro que el éxito del reino va a depender de qué? De su fidelidad a Dios. Le dice que debe ser fiel a los estatutos, mandamientos, y todo lo que la ley de Moisés pues decía, ¿no? Entonces, ¿qué pudieron estudiar en este primer punto? Las instrucciones de David a Salomón. Adelante, hermano Marciano. Sí, buenas noches a todos mis amados hermanos. Vemos aquí cómo efectivamente en este ámbito de estos versos, sobre todo en el versículo 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, refiriéndose a que va a partir. El rey David se lo dice a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Pero hay algo aquí sumamente coherente que bien se narra aquí en la diapositiva. David exhorta a obedecer la ley del Señor y el versículo 3 habla de cómo es que debe de ser hombre Salomón, más allá que guerrear, ¿verdad?
le establece: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Me recuerda mucho ese Salmo 1, el verso, el verso 2, que dice: sino que en la sabiduría del Eterno está su deleite y en ella medita de día y de noche. Y se complementa con el 3: y será como un árbol plantado en las corrientes de agua, que dará su fruto en su Ujú. tiempo, su hoja no cae y todo lo que emprenda prosperará. De igual manera me recuerda a Josué 1:6, cuando le dice: Así es. esfuérzate, sé valiente. Y vemos que el ser hombre y el consejo del propio rey David a Salomón, su hijo, que va a ser el siguiente rey, va en función de, efectivamente, también al hacer alusión, qué hermosa es la palabra, de verdad, hacer alusión de ese verso 13 de Eclesiastés 12, que dice: y el final de todo este discurso es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Vemos cómo aquí todo se integra de una manera hermosa, que el ser varonilmente un hombre de Dios o bíblico va en función de guardar los mandamientos, preceptos, estatutos, ordenanzas de nuestro Dios, y es el consejo sublime, vamos de alguna manera por llamarlo, le da David a Salomón, ¿verdad? Porque en el 4 ya establece: porque como Jehová lo dijo, y habla, y parafraseando, de que iba a haber una herencia continua de todo aquel descendiente de David, sí, solo sí, se guardaban estas ordenanzas, ¿no? De inicio es algo que me parece sumamente interesante y comparto en este momento, nada más. Muy bien, muy buena apreciación, hermano. Y se liga con otros pasajes, ¿verdad? Así como lo citaba ahorita. Ok, Sí. gracias. ¿Alguien más que pudieron estudiar de estas instrucciones de David a Salomón? ¿O qué les llama la atención? Hola, Sí, buenas Carla, noches, pastor. adelante. Ujú, Dios les bendiga. Pues a mí me llama la atención que David le dice a este Salomón que siga, pues, bueno, lo que mencionaba el hermano Marciano, que siga el camino del Señor, ¿no? ujú. Eh, Primeramente, pues siempre lo ponga a él. Yo creo que esto es, sí, lo que permanece, ¿no? Nosotros podemos, bueno, los hombres o los padres pueden darles muchas cosas a sus hijos, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre va a prevalecer en sus corazones, ¿no? Eso es un buen consejo. También dice la palabra que instruye al niño en su camino, ¿no? Y aun cuando fuere viejo se acordará de él. No se apartará Entonces, de él. yo Ujú. creo que siempre tener la palabra presente y tener a Dios presente en nuestras vidas es algo que ninguna otra cosa material lo puede llenar, ¿no? Muy No bien. puede existir eso. Entonces, creo que David, a pesar de tener, pues como lo mencionábamos, sus errores grandes, siempre mantuvo ese camino del Señor, ¿no? Y yo creo que por eso fue eh, de agrado para el Señor. Ujú. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hermana Sofía tiene abierto su micrófono. ¿Iba a decir algo? Ah, ya lo cerró. Ok, ¿alguien más? Pastor, Sí, adelante, hermana. yo le puedo decir algo. Sí, adelante, Bueno, Ana Lourdes. a mí también lo que me llamó la atención es el capítulo 3, donde dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga, en todo aquello que emprendas. Bueno, yo lo que veo aquí, que pues qué tan importante es la obediencia a Dios, ¿no? Para que, pues si nosotros queremos esa bendición de Dios, aquí lo primero que dice, que guardemos sus mandamientos, para Así que es. pues podamos agradarlo a Él, ¿no? O sea, agradarlo con nuestra obediencia, es lo que yo veo aquí.
y pues caminar siempre pues de la mano de Dios, no salirnos de Él y ser guiados por Él en todo tiempo. Y si nosotros queremos ser bendecidos, pues a su tiempo Dios nos los va a dar. Es lo que yo vi aquí, pastor. Gracias. Muy bien, hermana. Qué bueno que lo vuelve a puntualizar. Y me hace pensar algo. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Ay, este mandamiento me gustó, me lo guardo en esta bolsa. Ay, me gustó este otro, me lo guardo en esta bolsa. ¿Qué es? ¿A qué se refiere con guardar los mandamientos? ¿Qué entendemos por guardar sus mandamientos? Obedecer sus mandamientos. Obedecer. Obedecer. Hermana Carmen, Obediencia, pastor, obediencia. obedecer, ¿verdad? ¿Sí? Cumplir, obedecer. Obedecer. Ajá. Hablen un poquito más fuerte porque casi no los escucho. Por favor. Ajá. Ok, entonces no solo es guardar, ¿verdad? Así como guardo el boletín en la Biblia, sino es obedecer, cumplir, llevar a cabo, ¿verdad? Si no, Sí. pues vendríamos a ser como dice la palabra, solamente oidores olvidadizos, ¿sí? Sino sed hacedores, ¿verdad? De la palabra. A eso se está refiriendo, eso es guardar la ley del Señor, cumplir sus mandamientos. Que no se quede solamente en, ay, qué bonito recuerdo o qué bonito consejo me dio mi padre. No, Salomón tenía la obligación de cumplirlo, ¿verdad? Mi hermano Marciano citaba Josué 1, capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, ¿sí? Y luego le exhorta, ¿verdad? Que debe de guardar lo que está escrito en este libro, ¿verdad? Para que le vaya bien, ¿sí? Y para que prospere en todo. Es lo mismo, ¿verdad? Casi la Biblia siempre está hablando de lo mismo. Ok, avanzamos al segundo punto. Vayan sacando y anotando ahí sus conclusiones, ¿eh? Número 2. Asuntos pendientes de justicia y lealtad. David recuerda a su hijo Salomón las acciones de Joab y Simei, indicando que el nuevo rey deberá gobernar con sabiduría y justicia. Estos versículos son muy interesantes. ¿Qué pudieron estudiar de ellos? ¿Qué vieron? Adelante, hermano Marciano. Sí, efectivamente, muy bien observado este punto. Asuntos pendientes de justicia y lealtad. Al final, nuestro Dios misericordioso como es, tardo, vamos, para la misericordia, tardo para la compensación a la misericordia, abundante en misericordia, tardo para el juicio. En este caso, finalmente llega el juicio a Joab y a Simei, en el orden de que recordemos, y lo menciona precisamente en los versos que continúan y bien señalados del 5 al 8, Sí. en el que Joab evidentemente da muerte a Abner y a Amasa, tanto a uno como a otro en tiempo de paz, pero que habían sido designados por David como generales de los ejércitos, en tratándose tanto de uno como de otro, y sobre todo del segundo de Amasa, que aún en medio de que había favorecido a Absalón en la rebeldía, precisamente porque Joab no atendió a la petición expresa de no matar a Absalón, pues evidentemente lo sustituye, delega la responsabilidad en Amasa, y en Amasa, en una instrucción de que reuniese a determinada cantidad de gente en 3 días, Joab aprovechó en ese enojo, en esa molestia, de subestimarlo y considerarlo incompetente por mano propia, también matarlo. Evidentemente esto estaba en la cuenta de David, pero lo que ya colmó precisamente, o la gota que derramó el vaso, fue el que se sumara a la rebelión con Adonías, por lo cual estaba instruyendo propiamente a Absalón a que no permitiera que llegase a viejo y aplicara justicia con él. Y en tratando de Simei también, aquel que en su momento lo violentó, pero que a la hora de que lo violentó, después lo esperó en el Jordán a David y le pidió perdón, y tuvo cierta consideración por un tiempo a Absalón, pero los hacía la mención de ello. Por lo que se refiere a Abiatar,
Recordemos que Abiatar fue el sobreviviente de 84 sacerdotes masacrados por Saúl por mentiras de David, de que les habían dado provisiones. Y entonces ahí toda esta descendencia pagó el precio de eso. Abiatar fue el sobreviviente, pero recordemos que Abiatar era de los descendientes de Elí, y ahí se cumplimentó la promesa de que ya no iba a haber continuidad en la casa de Elí del sacerdocio a la hora de Correcto. expulsar de Salomón a Abiatar. Y bueno, eso es lo que nos narra esta parte del aspecto de la justicia. Es la justicia de Dios que implementa cualquier instrumento para el cumplimiento de la misma. De tal manera que si nuestra oración en su momento, pidiendo misericordia a nuestro Dios por la justicia que habremos de recibir, va en función de que apelemos a su soberanía para que Él erradique la aplicación de su justicia, no va a ser posible. Él, tarde que temprano, como Dios justo, nos va a dar conforme nuestras obras, ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Ok, ¿qué piensan de Simei? Ya se habló de Joab ahorita, pero de Simei. ¿Qué hizo Simei? Porque no se quedó con eso el rey David, ¿eh? Se lo perdonó en ese momento, pero después, ¿pero qué hizo? ¿Alguien lo pudo leer? Pues nada más lo maldijo. ¿Cómo ven? Sí, lo Bueno, no maldijo sé. cuando él iba a Mahanaim, lo maldijo y eso era una afrenta grande para el rey. Correcto. Le dijo, no te voy a matar yo, te perdono la vida, pero va a venir alguien que va a hacerte pagar lo que hiciste. Imagínense que vas en la calle y alguien te empieza a maldecir. Imagínate si tú eres una persona de autoridad y alguien te maldice. ¿Qué harías? A ver, que entre nuestra carne aquí. ¿Qué harías? Carla, ¿qué le harías? Pues si entra a mi carne, le diré, ¿qué te pasa? ¿Por ¿Qué qué te estás pasa? diciendo así? Ay, qué buena onda. Ok. Sí, Hermana Susana o Juan Pablo. Gracias, Carla. ¿Qué le Buenas harían? noches. Buenas noches. No, pues yo creo que, pues, en ese momento a lo mejor sí me pondría a lo mejor al tú por tú, ¿no? Y más, ¿no? Antes de que entregáramos nuestra vida a Cristo, yo creo que era lo primero, ¿no? Que pensábamos. Me la hizo y ya estábamos pensando cómo le íbamos a pagar, cómo nos la iba a pagar, ¿no? Ujú. Y yo creo que es una de las cosas que va acrecentando más un problema, ¿no? En vez de solucionarlo, se va haciendo más explosivo, ¿no? Y pues hasta aquí se ha visto, hay momentos en los que la misma delincuencia, en vez de disminuir, pues acrecenta, ¿no? Porque el rencor va, generando más raíces, va haciéndose más pesado, entonces, pues va a llegar un momento en que ya nadie se va a poder ver. eh, de ninguna familia, ni amigos, ni nada, ¿no? En el caso de Simei, pues yo creo que pues David fue muy bueno al perdonarle la vida y dejarlo ya así como en la justicia, bueno, en manos de Dios. Mm, muy bien, gracias. ¿Los demás qué harían? Hablando desde la carne, ¿eh? Hermano Marciano, ¿qué haría? Bueno, estando en una posición de autoridad, enciérrenlo, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Tómenlo y enciérrenlo, o sea, ejerciendo misericordia, pero también justicia, en el Ajá. orden de que está afrentando a autoridad de manera pública, entonces de manera pública debe de ser el ejemplo para que los otros que intentasen hacer lo propio, pues lo pensaran dos veces, porque si no, esto puede propiciar amotinamientos, rebeliones todavía más grandes. Mi primer impulso en calidad de autoridad sería
detengan a este señor y guárdenlo un ratito ahí en el calabozo, y ya luego platicaremos. Sí, sería de entrada conforme a la carne, ¿verdad? Me sonó a judicial, denle una calentadita. Hablando Sí, fríamente. sí. Ok, ¿por qué estoy profundizando en esto? Yo no sé si se han dado cuenta, ya en estos tiempos no hay respeto a la autoridad. Las redes sociales han abierto tanto, o se ha abierto tanto el que todas las personas puedan expresarse, pero la verdad es que ya no se miden. Ya no hay ningún respeto para toda autoridad. Empecemos desde la presidenta, ¿sí? Y hasta los padres, ¿no? Los abuelos, ¿sí? A la misma ley ya no hay respeto. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? ¿Y qué debemos de pensar? A ver, hermano Marciano. Sí, ciertamente, como narra nuestro pastor, es una realidad. Es impresionante la manera en que yo he observado cómo un periodista en particular se manifiesta de la presidenta de una manera sumamente fuerte, muy densa, muy falta de respeto. Y nosotros de verdad, en la postura de creyentes, nos toca primeramente orar por las autoridades, en el Así orden es. de que Dios oriente su caminar, porque por algo están puestas y fueron puestas por Él. Y por estos divulgadores de la noticia o promotores de las noticias, orar también por ellos para que puedan cambiar su enfoque de entender que nosotros como ciudadanos somos subordinados a una supraordenación. Y entonces lo que hay que generalizar es el marco de la ley, el respeto a la ley, el respeto a la autoridad. Y el hecho de agredir de manera tan tremenda a la presidenta habla de que puede propiciar una generalización en todos y cada uno de los oyentes y por consecuencia una irreverencia a la autoridad que si es la primera mandataria, la máxima autoridad del país, pues cuanto más de ahí para abajo, ¿verdad? Y entonces incurre en la Así anarquía es. de depreciar la autoridad instaurada de manera legalmente, ¿no? Así Entonces, es. sí es algo, es como un polvorín que se va extendiendo, es muy delicado, ¿no? El mismo proverbista dice, ¿no? En la cantidad excesiva de palabras nunca falta pecado. Y sin embargo, el prudente guarda silencio. Entonces, se carece de prudencia mucho en las redes sociales. Ujú. Qué tremendo. Me quedé pensando en algo ahorita. A raíz de la pandemia que hace boom las redes sociales, durante la pandemia surgieron muchos doctores, muchos especialistas, muchos biólogos, muchos bacteriólogos. Ay, ¿cómo fue eso? Todos querían opinar y todos emitían un juicio, ¿verdad? Se cae el metro ahí en una de las líneas y todos, resulta que todos son ingenieros, ¿o no? Todos son peritos. Todos son peritos, todos son abogados. Y así me puedo ir con muchas cosas que suceden. Y ya ni hablemos del pastor, ¿verdad? Pobre pastor. ¿Qué piensan? Es algo que sí debemos de reflexionar, ¿eh? Porque tanto a Joab como a Simei como que, más bien, el rey David como que se las guardó tantito. Pero como bien decía mi hermana Carla, lo dejaron a la ley, digo, a la justicia divina. Y Dios no pasó por alto esto, ¿eh? ¿Y a quién ocupa? A Salomón. Y una vez Salomón tomando el trono, asumiendo el reinado, pues escucha lo que su padre tenía bajo la manga, ¿verdad? Guardado. Y lo primerito que hace, y ahorita lo vamos a ver en el punto 5. Ok, avanzo. Número 3. La muerte de David y el inicio del reinado de Salomón. Con la muerte de David concluye una era. Se cierra ahí un capítulo, se cierra una era.
Salomón se afirma como rey, cumpliéndose la promesa divina sobre la sucesión. Una de las cosas que David quería hacer es que su reino fuera un reino de paz, ¿verdad? ¿Con quién se logra? Con Salomón. Dios le permite tener a Salomón un reinado de completa paz. Otra de las cosas que quería hacer David era la construcción del templo, y Dios no se lo permite porque había derramado mucha sangre. Pero concluye esta era y ahora sí, su hijo Salomón es quien va a construir. Ajá. Avanzo al 4. Ahorita les doy tiempo de participar. La petición imprudente de Adonías. Wow. Adonías solicita a Abisag como esposa. ¿Se lo pide a quién? A Betsabé. Lo que se interpreta como una amenaza política al reino, y es juzgado por su persistente ambición. ¿Qué forma de actuar, verdad, de Adonías? Va con Betsabé, ¿sí? Y Betsabé va a hablar con su hijo Salomón. De hecho, cuando llega delante de Salomón, dice la palabra que aún Salomón se hinca, ¿verdad? Le hace una plegaria recibiendo a su mamá ahí al lado de su trono. Y le dice lo que Adonías pide, ¿verdad? ¿Cómo ven eso? A ver, ¿qué piensan de esa parte, versículos 13 al 25? Hermano Marciano, adelante. Sí, vemos cómo de la misma manera que Salomón fue formado en palacio, fue el caso de Adonías. Y si vemos que no actuaban de una manera tan reactiva como un Absalón o tal vez como un Amnón en su momento, ellos tenían esa conducta en el ejemplo por parte de su papá, que era un excelente guerrero, estratega, rey, pero adolecía de la cercanía paternal, lo cual no propició que en el caso de Adonías, por sus múltiples ocupaciones, pues no le diera la atención que tal vez sí le dio a Salomón por la fuerza de Betsabé. Y la manera de actuar de Adonías era tremenda, incluso lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Porque él la confronta a la hora de abordarla y le dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro. ¿Cuál todo Israel, verdad? Eran 50 que contrató para que le abrieran paso y evidentemente pues no tenía la fama o reconocimiento que a la hora de Salomón ser nombrado rey por David directamente, tuvo toda una algarabía, un gozo, un deleite, porque estaba ya entronizado el nuevo rey de Israel, pero él manejando de manera velada esa ambición y queriendo pecar de poquito en poquito, ¿verdad? Al final pretendía en el fondo de manera subterfugia, subterránea, acercarse a dominar, porque ¿quién era Abisag? Pues era la concubina que le consiguieron al rey David en su tiempo ya de último, para que le diera calor, para que estuviera con él, lo cuidara. La misma palabra dice que David no la conoció, es decir, no hubo intimidad, pero finalmente venía a asumir una posición de esposa o concubina, al Sí, final mujer sí. del rey. Y evidentemente en el caso de Adonías, ¿por qué se va a petición expresa con Betsabé de pedirle a Abisag? ¿Por qué? Pues porque quería llegar por el lado suave. Y entonces hasta convence a Betsabé y Betsabé todavía le transmite a Salomón, hijo, te quiero hacer una petición, y Salomón, como se describe, ¿verdad? Le pone un lugarcito ahí al lado junto a él y dime, madre, a ti no te voy a negar nada. Así es. Dice, y directamente ella, sin preámbulo, le dice, dame a Abisag para Adonías. Y le dice, ¿cómo es que tú me pides esto, no? ¿Cómo es que tú me dices que yo te dé a Abisag para Adonías? Se enoja Salomón porque percibe las intenciones de Adonías. Y evidentemente era el pretender poco a poquito, bueno, pues si ya de alguna manera jalé a Joab, jalé a Abiatar, pues que puede ser que ahora jale a Abisag y que vea la gente que yo, que era el rey que correspondía en turno en línea descendiente, pues ahora tengo una de las esposas del rey. Entonces Salomón percibió que eso era un plan
premeditación, alevosía y ventaja, pero subterráneo. Y pues Así es. no le dio oportunidad. Y lo resolvió inmediatamente, ¿verdad? Sí. Ok, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de Adonías con su petición? Pues yo pienso que era muy aprovechado, ¿no? Ujú. Y ya no puedo reinar, ahora voy a ir con Betsabé y voy a hacerme como la víctima, Le voy a hacer la chillona, como se la dice. chillona y ya que me dé a Isaac, ¿no? O sea, pues sí, era como una especie de plan. Entonces yo creo que a lo mejor igual puede pasar, pasa, ¿no? O puede pasarnos a nosotros o me pasa a mí, que a lo mejor Dios dice, no, todavía no, ahí estoy tratando de ayudar. Cuando Dios no necesita ayuda, entonces, a veces pienso que pues Dios sabe los tiempos de cada uno, ¿no? También sabe cuándo te lo va a dar o cuándo te lo quita, ¿no? Y pues sí, sí se vio muy, muy abusivo. Demasiado, ¿verdad? Y estaba prácticamente exponiendo el reino, el cual le correspondía totalmente a Salomón, ¿sí? Aunque ciertamente tenía derecho al reino Adonías, pero no por orden divina. Y a Sino por Salomón fue herencia, por ¿no? orden divina, Ajá. directamente. Ajá, entonces Dios cumple su promesa, ¿verdad? De que Salomón es quien iba a quedar al frente. Ok, avanzo. Número 5. La destitución de Abiatar y la fidelidad sacerdotal. Abiatar es removido del sacerdocio, cumpliéndose la palabra del Señor sobre la casa de Elí, y Sadoc es establecido en su lugar. Ok, pregunta, ¿recuerdan qué pasó con la casa de Elí o con Elí? ¿Quién era Elí? Elí Sí. era un sacerdote Ajá. que en lugar de poner, bueno, de poner primeramente la ley de Dios y regañar a sus hijos por lo que estaban haciendo, puso su amor de padre. Entonces, Ajá. Dios le dijo que su descendencia ya no iban a ser sacerdotes, ¿no? Ujú. Ya no iba a haber Corre- más. correcto. Entonces, ¿Qué hicieron sus hijos de Elí? pues se robaban las ofrendas, ¿no? Del templo. Ok. Bueno, no, ¿Qué más? este, Se acostaban con las se mujeres contaban a la con, ajá, puerta se del acostaban. tabernáculo, pero algo detonó que hicieron. Mm, A ver, hermano Marciano, no le dejemos todo a Carla. No, sí, muy bien por mi hermanita Carla. Sí, sí. Sumado a lo que ya acertadamente comparte, pues nada más y nada menos que ellos fueron cuando los filisteos capturan el arca del pacto. Y a la hora de que capturan el arca del pacto, evidentemente se cumple lo que el Señor había prometido de años antes, teniendo la oportunidad a ellos por años de poder enrumbar su dirección, de que el mismo sumo sacerdote Elí pudiera ejercer esa vara de corrección indistintamente de que eran adultos. Varios años pasaron para que el arca fuera capturada por los filisteos y ahí fallecieron Ofni y Fines, hijos del sumo sacerdote, y a la hora de que le dan la noticia al sumo sacerdote Elí, pues estaba sentado en una mecedora y la impresión le hizo que se fuera hacia atrás, se desnucara, pero ya había tenido precisamente la promesa de que nadie en su casa iba a continuar la línea sacerdotal. Abiatar estaba siendo el último y a la hora de ser removido se cumplía esa promesa, ¿verdad? Ujú. Correcto. Bueno, dijo algunas, resalto otra que hicieron,
Está en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Dice que, versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Más adelante dice, versículo 17, desde el 16, fíjense lo que hacían. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo ven? Ni cómo ayudarlos, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dios establece un juicio sobre la casa de Elí. Y aquí se cumple, ¿verdad? Abiatar es removido del sacerdocio, cumpliéndose la palabra del Señor sobre la casa de Elí. Y ahora Sadoc es establecido en su lugar. Si se dan cuenta, hay una depuración de lo que había en el reino. ¿Sí lo pueden percibir? Se está quitando lo malo para comenzar lo nuevo. Ok, y punto 6. Hermano Marciano, ¿ibas a decir algo? ¿Prendiste tu micrófono? Sí, Adelante. sí, nada más agregar a todo esto que certamente se comparte. David le preocupaba un saneamiento ya en su etapa, ya a punto de partir, de esa encomienda tan grande a su hijo Salomón, y quería, en la medida todavía de su potestad, aún en sus últimos momentos, limpiarle el camino de todos aquellos que él en discernimiento y con claridad, y en la última rebelión que se alió con Adonías, eliminar cualquier obstáculo para su hijo. De tal manera que se accesara, como bien se dice, en una condición de paz que vino a predominar pues por 40 años que gobernó Salomón. Ok. Así es. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Yo, pastor. Sí, adelante. Bueno, le decía que pues aquí era de lo que hablaba antes, ¿no? De que no se tenía respeto por el Señor. Y ya pues ahí ya era más grande aún, ¿no? Ya no por la presidenta o por nuestros prójimos, ¿no? Como tal, sino aquí ya no tenían respeto a ellos, ninguno de sus hijos, por el Señor y todo lo que con él llevaba, ¿no? Sería todo. Gracias, muy buena observación, ¿eh? Imagínense si ya no hay respeto. A ver, regresándonos un poquito, hablando de las autoridades, ayúdenme a buscar el pasaje porque no lo recuerdo, donde habla que las autoridades han sido puestas por Dios. Romanos 13. A ver, vamos a esa cita, gracias, hermano. ¿Romanos qué? 13. A ver, vamos. Ok, lo voy a leer. ¿Ya lo tienen? Amén. Versículo 1 y 2. Dice, sométase, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Quieren que lo vuelva a leer? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cómo ven? A ver qué piensan de este pasaje. A ver, hermano Marciano. Sí, es evidentemente, sométase toda persona, o sea, toda persona que estamos en sujeción a una autoridad, tenemos que estar atendiendo a que está puesta por Dios. Hermano, ¿sí? pero hacen malas cosas. ¿Qué contestaría sí. eso? ¿Qué contestaría eso? Sí.
Lo que dice en el 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al, al que hace el bien, sino al malo. Es decir, las autoridades están puestas para favorecer lo bueno y no lo malo. Es responsabilidad ya de la autoridad lo que hace, y esa autoridad rendirá cuentas al Señor. De tal manera que si nosotros en su momento tenemos un presidente actual, políticos actuales que fueron electos a nivel de nuestro sistema democrático en una votación libre y sin trampa, ellos están obligados a ejercer lo bueno y a alabar lo bueno. Pero si actúan de manera contraria, el Señor lo dice, ¿no? Mía es la vindicación, mía es la venganza. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si vemos evidente manera de actuar a esos magistrados, hablando de magistrados como autoridad en general, que están actuando, haciendo lo malo demasiado evidente, nuestra función es solamente llevar en oración que el Señor obre en sus vidas para que cambien su rumbo, porque tendrán ellos que rendir cuentas de lo que están haciendo. Entonces, con mucha más razón, nosotros debemos de sumarnos a ser un referente de que si la autoridad, hasta el policía raso de un crucero, nos dice deténgase, nosotros tenemos que ser respetuosos de esa autoridad, aunque esa persona sea una persona que no tiene la primaria terminada y Así que se es. comporta de manera incorrecta. Estamos nosotros en el deber para con Dios, recordando lo que dice Colosenses 3:24, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, no para los hombres, Amén. para recibir la corona que Cristo Jesús nos da, parafraseando este versículo. Entonces, la palabra bendito sea Dios nos blinda, nos protege de cómo tenemos que ser cristianos congruentes para no incurrir en anarquía. ¿Qué es la Así anarquía? es. Que cada quien haga lo que quiere, como es lo que ocurre ahorita mucho en redes. Y esa promoción de la anarquía va permeando en todos los órdenes, y por ello es que de repente vemos conductas tan autoritarias, tan voluntariosas, tan locamente actuadas, que uno se Ujú. pregunta, pues, ¿de dónde salió esto? Pues de la misma promoción de no atender a la palabra, de someterse a toda autoridad que viene del Señor, porque por Él Sí, han sido puestas. así es. Y quien resiste a la autoridad, automáticamente resiste a quién? Al Señor. Es lo que enseña la palabra. Yo creo que Así el es, Señor nos está enseñando aquí en este estudio esto. así es. Sometámonos a la autoridad. Dejemos de ser politólogos y jueces. ¿Sí? Solamente hay un juez divino. Y las autoridades que están, dice la palabra, han sido puestas por Dios. Y si resistimos a la autoridad, resistimos automáticamente a Dios. Y dice que no va a quedar impune. Mm, Ni para dónde hacerse. mm. ¿Sí? Hermana Carmen, adelante. Ah, es que abrí su micrófono. Ok, Yo nada más le quería comentar. sí. Y sí es verdad, porque nosotros ahorita que estamos en el proceso, mi esposo había dicho ya lo vamos a dejar, ¿no? O sea, ya no vamos a hacer nada, se lo vamos a dejar a Dios y todo. Y mágicamente apareció una persona del Ministerio Público, pero de allá donde está el tipo encerrado en el reclusorio. Ujú. Y esa nos empezó a decir, no, dice, es que pues sí, dice, las cosas las hicieron mal. O sea, el Ministerio Público de acá, de donde él puso la declaración, todo lo hizo mal, todas las declaraciones están mal. Realmente lo que se dijo, o sea, lo que mi esposo declaró, nada que ver con lo que ella tiene en la carpeta, ¿no? Uy, Y ya le dijo a mi esposo, quiero que me diga usted, dice, la verdad. Dice, dígame la verdad, dice, porque aquí me marca que fue una riña, que usted se peleó con el tipo, sino que el tipo lo atacó. Dice, entonces yo quiero que me diga la verdad, dice, para poderlos defender. Dice, porque de alguna manera, dice, a mí todos mis compañeros me decían que no hiciera nada. Dice, porque había sido una riña y que usted, pues, había peleado, ¿no? Con todos los tipos y todo eso.
Y ya le dijo mi esposo, no, pues las cosas no fueron así. Ya le empezó a platicar y dijo la señorita, imagínese si yo no hubiera leído completamente la carpeta, dice, y me hubiera dispuesto a platicar con usted antes del proceso, dice, yo Ujú, hubiera cometido un error. Dice, porque realmente no es lo que la carpeta dice, sino son otras cuestiones. Y ujú. yo me quedé así pensando y dije, Señor, tú tienes la razón, Amén. porque realmente, como usted nos decía, déjenselo a Dios y Dios va a actuar. Y gracias a Dios es lo que está haciendo el Señor. Está actuando de una manera que nosotros no nos lo imaginábamos. Amén. Gracias, hermana, por compartir. Última Sí, participación, hermana Susana. Buenas noches, pastor. Buenas Ay, noches, hermano. adelante, hermano. Sí, ¿verdad? Y luego con esta voz, Dije, ay. así. Bueno, pues aquí algo que llama mi atención es el hecho de que podemos ver que, pues, la sociedad, las personas nos han hecho creer de que nosotros tenemos el poder de poner y de quitar a nuestros gobernantes, Ujú. siendo que es una potestad que nos ha dado el Señor, pero no directamente nosotros la hemos puesto, ¿verdad? Nosotros vamos, votamos, pero eso lo permite, ¿quién? El Señor, El ¿verdad? Señor. Es algo que nosotros debemos de comprender. Nosotros únicamente vamos, depositamos nuestro voto, pero siempre y cuando sea un voto razonado, ¿verdad? Algo que realmente estemos meditando, porque nosotros, así por fuerzas propias, no podemos poner a nadie como un gobernante. Sin Ujú. embargo, nos han hecho creer eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos el poder y que el poder del pueblo y demás. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es de que el Señor pone reyes y quita reyes. Así Ahí es. tenemos, ya vimos en el estudio de Samuel, pues qué pasó con este, ay, ya se me olvidó, con este Saúl, ¿verdad? Con el rey Saúl. Mm. Al final del día, pues lo quitaron como rey, pero ¿quién lo quitó? Fue Dios mismo Fue Dios mismo. quien lo quitó, ¿verdad? Así es. Entonces, si nosotros razonamos, no tenemos ningún poder sobre eso, simplemente hacemos lo que el Señor está indicándonos y poniendo en nuestros corazones. Así es. La solución únicamente es orar para que con ello, pues no sea un mal gobernante y orar porque el Señor tome en sus santísimas manos el corazón y la vida de nuestros gobernantes, ¿verdad? Así es. Amén. Todo está bajo la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, tres preguntas. Primera de ellas, hermano Marciano. Segunda, hermano Juan Pablo. Y tercera, hermana Carla, por favor. Número uno, primero. Sí. ¿Qué legado espiritual estoy construyendo con mis decisiones diarias? El legado espiritual es el del temor al eterno. El temor al eterno en el orden de la aplicabilidad de esos preceptos, ordenanzas y mandatos, mermando en mi carne para que predomine precisamente la presencia de Dios en aquellos que han de recibir este legado. Muy bien, gracias. Gracias. Número dos, por favor, hermano Juan Pablo. Mm. He hecho peticiones que, aunque parecen inofensivas, revelan intenciones incorrectas o ventajosas. Bueno, pues claro que sí. Yo creo que como ser humano estamos expuestos a hacer ese tipo de peticiones muchas veces, sobre todo cuando se camina alejado del Señor, uno pues ve la vida de una forma muy distinta, ¿verdad? Entonces creo que en algún momento pues sí la he llegado a hacer. Eh, Como todo humano tengo mis errores, ¿verdad? Mis aciertos y mis equivocaciones. Entonces creo que sí, sí he podido llegar a hacer ese tipo de peticiones. Pero ya no, ¿verdad? Ya no. Ya actualmente cuando uno conoce de Cristo y que pone, no solamente conoce, sino que pone en práctica lo que está conociendo, ahí en ese momento cambia uno pues su forma de ver y ya no
ya no, ve uno la vida diferente, ¿verdad? Nada más que aquí dice, he hecho. Entonces, Ajá, desde el pasado, pues, sí lo he hecho ok, en algún momento, ¿verdad? ok. ¿No le ha dicho a algún hermano o hermana, dígale al pastor que esto? Porque No, a veces no, son intenciones incorrectas y se dan en la iglesia, ¿eh? sí. Incorrectas o ventajosas. Hay que tener cuidado con eso. Ok, por último, número 3, hermana Carla. Si hoy fuera mi último día, ¿qué asuntos importantes dejaría pendientes por resolver? Yo creo que son más, bueno, como en la parte humana. No sé, bueno, yo siempre he sido muy abierta con mis papás y les he dicho, si me muero, pues ya, no, ya que me incineren, pero no les he dicho, no he dejado como tal, ahí mi lugarcito, ¿no? Como bien se dice. Entonces sí, me llevaría eso como pendiente porque, pues, sí es todo un problema. Y también de las cosas que, pues, a lo mejor se quedan. Al final, no he hecho esa división y sé que, o sea, sí tengo seguro de vida, pero no les he dicho cuánto, o sea, no me he sentado bien y les he dicho cuánta proporción. Yo ¿No? creo que eso A ver, sería, porque, dinos. No, no es cierto. yo creo que eso sería porque de ahí en fuera siempre veo a la muerte y digo lo de Pablo, ¿no? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén, amén. Ya. Aquí, gracias, aquí aprendemos mucho del rey David, ¿verdad? No se dejó morir y ya se acabaron mis problemas. No, aún le dejó a su hijo Salomón, resuelve estos problemas. ¿Vale? Es algo muy interesante que podemos estudiar. Muy bien, gracias por sus respuestas. Tarea, capítulo 3. Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón pide sabiduría. Y sabiduría y prosperidad de Salomón. Muy interesante este capítulo 3. Muy bien, pues vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermano Marciano, por favor, nos despides en oración. Sí, con todo Gracias. gusto, hermano. Altísimo Señor, Padre eterno, ¿cómo no ser agradecidos por tantas bendiciones que tú derramas a través de tu bendita palabra y la guía de tu Espíritu Santo, que nos confronta, Señor Dios, y que nos pone a reflexionar sobre la necesidad de dejar un legado de esfuerzo, un legado, Padre Santo, de tus mandatos, de tus ordenanzas, pero sobre todo, más que de labios a oído, de actos que trasciendan en un testimonio congruente y coherente con ese guardar tus mandamientos, con ese estar sometido a ellos, Señor Dios, a ti como nuestra máxima autoridad, como nuestro Señor, como nuestro Rey de Reyes, Padre Santo, y que se haga extensivo tanto al prójimo cercano como extenso, para que esto permee en todas y cada uno de los corazones, mentes y espíritus de aquellos a los que habremos de dar testimonio más que con los labios, con los actos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sabios y ejercer ese temor reverente a ti y hacer viva esta palabra de que el principio de la sabiduría es el temor al eterno y no incurrir en necedad, Padre Celestial, ni en resistencia a tu autoridad, que es representada también por aquellos que tú pones por tu soberana voluntad. Y es nuestro deber, Padre Santo, en esa integridad, a atender, a sumar y no a restar la función que todas y cada una de las autoridades que tú has delegado van a establecer en cada uno de nosotros lineamientos a seguir. Llámese autoridad gubernamental, social, cuanto más la eclesial, Señor Dios. Danos oportunidad de ser sabios y bien entendidos en el día a día. Yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de las familias aquí representadas por cada uno de nosotros, Señor Dios, por los hermanos y los simpatizantes que habrán de ver la grabación, escuchar la grabación, Señor Dios, y que también sean edificados como lo hemos sido ahora. Permíteles, Padre Santo, que tengan la oportunidad en cuanto a tiempo de degustar de este refrigerio para los huesos, de esta medicina para el alma y para el cuerpo, que es tu bendita palabra, a la hora de estudiarlo en vivo como lo hacemos. Gracias, Padre, te damos.
Permite que a la hora de llegar al descanso de todos y cada uno de nosotros hoy esta noche, tengamos esa reparación, ese sueño tranquilo, lleno de paz, y en tu misericordia el día de mañana seamos agradecidos por un nuevo día. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ayúdeme a tomar captura de pantalla, por favor. Ya está, pastor. Ok, gracias. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonita noche. Recuerden, viernes tenemos media velada. Bye, Gracias, sí. bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias. Bye, Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias, bye. igualmente. Bye, bye. 28. 28.